Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos haciendo este hermoso hipopótamo, como ven. Solamente ya le falta lo que es el acabado, el barnizar, porque no me aguanté para sacar el video. Y está muy bueno, así que espero lo veas completo y te suscribas al canal si no te has suscrito, activa las notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. No te olvides seguirme también en mis cuentas de Instagram y Facebook, donde subo adelantos de los avances de los proyectos que estamos haciendo. Y este año se viene con todo, muchachos, así que sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa ya tenemos nuestro molde, lo que hemos hecho en el canal. Este molde para bastantes modelos que los pueden revisar también en el canal. Y bueno, vamos a hacer una dinámica con este video. Va a ser casi un video beta de prueba. Estoy acelerando lo que vienen a ser los procesos, lo que ya conocen. El forrado es con papel de cemento. Cortamos y ponemos otro jeve. Ustedes me dicen qué tal les parece así un video un poco más comprimido, si se puede decir. Bueno, si quieren saber el proceso sin cortes, sin nada, pueden revisar lo que son nuevos, mis demás videos antiguos, ahí salen sin cortes. Este video va a ser, como digo, un video beta para probar a ver qué les parece. Bueno, la mezcla es 2 de arena y 1 de cemento. La textura o la masa es como se aprecia en el video, no es ni tan aguachenta ni tan seca. Así que ustedes me van escribiendo qué les parece esta manera que he acelerado un poco el video. Me comentan si está bien o prefieren hacer digamos al natural, así sin cortes, sin nada. Bueno, cortamos también lo que viene a ser al ras del jeve con nuestra plancha. Estamos un poco apresurados, también tengo que apresurarme al narrar el video. Bueno, si está un poco aguachenta la mezcla, podemos agregar un poco de seco, que viene a ser también 2 de arena y 1 de cemento, para lo que viene a ser la base, ya que la base no debe ser tan aguachenta, que no se desparrama por los costados. Secamos lo que viene a ser la parte de abajo. Como le mencioné, el seco es también 2 de arena y 1 de cemento. Y lo que sobra, todo lo que sobra se va al mismo recipiente de la mezcla. Bueno, acá le vamos presionando y vamos dando la forma de una vez a la maceta. Secamos de igual manera y seguimos un poco presionando, ya teniendo un gruesor más o menos de lo que va a ser nuestra maceta. De la misma manera secamos lo que es todo parte baja de la base. Recuerden que el secado debe ser uniforme para que no haya problemas de que se raja la maceta. Hablando de rajaduras de macetas, también tengo un video donde hablo de ese tema. Lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Es cuando respondiendo preguntas, creo que se llama ese video. Lo dejaré igual en la descripción o por acá aparecerá tal vez. Ahora procedemos a poner nuestro alambre. Alambre es galvanizado. Me preguntan para qué sirve el alambre. Es para reforzar la maceta, mayormente lo que viene a ser la boca. Trato de repetir todos las cosas, los procesos en todos los videos para la gente nueva. Me preguntan, pero igual si tienen preguntas no duden en escribir en la caja de comentarios, yo respondo todo. Bueno, acá una vez puesto el alambre, digamos, damos una pequeña pulida y raspamos siempre que no esté muy grueso, que no se acumule mezcla a la parte baja donde está el jeve, de que no descuadra a la hora de seguir creando mezcla. Bueno, le damos una pequeña pasada con la plancha que viene hacia arriba y nos damos cuenta donde faltan mezcla. Y ahora con
la misma mezcla que nos sobró, le echamos agua y seguimos agregando. Vamos a ir digamos rellenando toda la maceta, todas las partes de la maceta. Y ahora nos queda casi una forma de tubo. Así que vamos a proceder a secar. El secado es importante para que la mezcla se mantenga en su posición, ya que si no secamos y seguimos agregando más mezcla, obviamente se va a caer toda la mezcla para abajo. Así que el secado es muy importante. Limpiamos nuestra mesa para que así podamos trabajar tranquilos. Recuerden, todo lo que sobra se vuelve a mezclar, no se bota nada. Ahora lo que vamos a hacer es seguir rellenando, ya que queremos digamos una forma no recta sino un poco ovalada, como no sé si habrán visto ya lo que hemos hecho uno de los primeros videos, que es una gota salteña, que también lo encontrarás en el canal. Algo así es la forma, un poco digamos la base un poco más ancha que lo que viene a ser la boca, entonces estamos rellenando un poco más. Bueno, ahora ya procedemos a secar nuevamente. Recordarles que el secado es muy importante de manera uniforme toda la maceta, para que no se nos caiga la maceta, a pesar que es pequeña, pero de igual manera. No se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para que así YouTube le avise cuando subo nuevo video. Este año se viene cosas nuevas, así que no te olvides suscribirte, dejar tu me gusta. Deja un me gusta, me ayuda demasiado, y comparte el video. De verdad es muy importante para mí, me ayuda a seguir subiendo más contenido, más variedad. Así que demuéstrame un like y un comentario y un compartido. Ahora lo vamos a dar la forma con un pedazo de jeve que tengo acá, que va a ser de forma redondeada. No importa si se llega, digamos, a salir la parte de arribita donde hemos agregado, eso me interesa, ya que le vamos a dar unos pequeños parches. Si no tienen esto, pueden hacerlo con un fierrito, con la forma de, digamos, de la que quieran, media redondeada, así como la gota salteña que hemos hecho, como les dije, que ese es con otra técnica, que es con un fierrito. Así que esto lo estamos haciendo con un jeve. Va a haber otro método para que varíen también ustedes y vean más opciones. La parte de arriba también sacamos el exceso de secado que tengamos ahí, para poderle también pasar lo que viene a ser nuestro jeve y tenga una forma ya más redonda, ¿no? Le vamos sacando un poco con la plancha para no volarlo con lo que viene a ser el jeve, ya que a veces va bien apegado ahí y suele sacarlo pedazotes, como ahora que están viendo. Por eso no importa, vamos a arreglarlo, no hay problema, todo tiene arreglo. Recuerden hacerlo toda la maceta que esté casi parejo, ¿no? Porque siempre, como todo es manualmente, no somos una máquina o una prensa que pueda hacer todo de manera pareja, ¿no? Así que vamos agregando más mezcla a los sitios donde se nos haya salido volando con lo que viene a ser nuestro jeve o fierrito que tengamos.
Vamos simplemente parchando y ven como ya están tomando forma. Ya tienen una forma más en la base, más ondeada, más ovalada. Hacemos todas las partes donde vemos que se ha salido o que digamos no hemos rellenado bien. Procedemos a secar principalmente y mayormente lo que viene a ser la parte de arriba, donde hemos raspado. Casi abajo no hemos tocado nada, así que el secado podría ser mínimo. Ya depende de ustedes. Si ya ven que han rozado varias veces la parte de abajo, si deberían secar, ya que se mueve, digamos, la mezcla y ¿no? Y ese movimiento hace que baje, se caiga, ¿no? Ahora ya con nuestro GB o lo que tengamos, vamos a darle la última raspada. Suscríbete al canal, no te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Ya una vez hecho todo esto, hemos sacado el exceso de secado, ya nos queda nuestro ya casi moldeada, así que hacemos un orificio para nuestro drenaje, o si lo quieren hacer con orificio, yo recomiendo a los que hacen con este método, si no quieren orificio, bueno, igualmente lo hagan y al momento de tarrajear así ya lo pueden tapar. ¿Por qué les digo? Porque nos facilita al momento de desmoldar la maceta, ya que podemos poner el dedo ahí y presionar para que el molde salga, ¿no? Acá con nuestro frotacho o maderita vamos pasando toda la maceta ahí para que digamos tenga esa forma ya redonda, ¿no? Así que tengo que apresurarme, ya que el video también está en velocidad máxima, ¿no? Acá hemos formado un poco de mezcla, un poco de aguachentita, para poder tapar los huequitos que caigan, y le echamos un poco de lo que viene a ser seco, 2 de arena, 1 de cemento, un poquito más para que podamos pulir, para que la plancha resbale, y los huequitos que más, digamos, la parte de abajo mayormente que no ha pasado lo que viene a ser el GB, a esa parte le pasamos y pulimos, pequeñas pulidas cortas y rápidas, ¿no? Toda la maceta, la parte de arriba también bien pulido, no es que quede perfecto, solamente es una pulida rápida. Ahora ya pasamos a la pulida, lo que viene a ser la pulida de trazos largos, ¿no? De un solo trazo, ¿no? Por partes. Acá hemos hecho ya la parte de abajo. Si nos quedan marcas de planchas o algo, le pasamos nuevamente. Ahora hacemos también lo que viene a ser la parte ovalada. En eso no hay que, digamos, siempre queda marca la parte de arriba, pero ya como los que conocen el canal saben que con eso lo podemos arreglar. Así que no hay problema con eso. Como dije, acá tenemos nuestro amigo, nuestra bolsita con esponja que le vamos a ir pasando para borrar las marcas que deja la plancha, para mayormente lo que viene a ser la parte de arriba, la parte ovalada, no quede igual 100% liso, es solo para en ocasiones que nos deje marca, ¿no? Limpiamos también la parte de lo que viene a ser nuestro GB, ya que debe estar limpio para que no se acumule mucha mezcla y después nos salga más gruesa la maceta, ¿no? Me refiero al gruesor de lo que viene a ser las paredes. Dejamos secar unos
minutos, 2 minutos, 3 minutos. Y ahora le vamos a hacer lo que viene a ser ya de una vez la parte de la nariz del hipopótamo. Así que vamos a dar la forma. Pueden hacerlo con cuchillos si les es más fácil. Simplemente vamos a ir raspando la forma que va a ser la nariz, ¿no? Que quede perfecto. Raspamos porque es importante raspar para que la mezcla se una con... Una vez que la maceta esté seca, la media mezcla fresca se una y se impregne, ¿no? Se amarre de una forma. Lo hemos hecho la parte de los ojos también. Ahora dejamos secar unos 2 minutos, 3, unos 5 minutos más para poder hacer las patas, ¿no? Ya después de 5 minutos, o si quieren pueden hacerlo al momento de terminar de hacer lo que viene a ser la nariz y los ojos. No, la nariz y las orejas, diré. La parte de abajo, esos dos son las orejas. Ahorita lo estoy haciendo ahorita, viene a ser lo que va a ser las patitas, ¿no? Ya depende también qué tan digamos su maceta cómo ha quedado. Si está ya firme, que no se va, digamos, cuartear con el movimiento, pueden hacerlo. Si no, pueden dejarlo unos minutos más. Yo lo hago casi al momento, ya que la maceta está bien concisa, no se va a mover, no se va a cuartear por el movimiento ni nada. Así que vamos agregando mezcla para formar la patita, como ven en el video. Y con la plancha recuerden que tiene que estar al ras, ya que esa es la base. No puede estar la pata más arriba. Y vamos secando lo mismo con 2 de cemento, 2 de arena diré, y 1 de cemento. Siempre me confundo con eso. 2 de arena y 1 de cemento. Y vamos secando. Y con nuestra bolsita podemos ir borrando lo que viene a ser las marcas. Bueno, ya acá pasó un día, ya le hemos desmoldado. El desmolde lo encontrarás en mi canal. También te dejaré el enlace para que vayas a ver cómo se desmolda. Es súper fácil. Mojamos la maceta. Una vez mojada, vamos agregando lo que viene a ser mezcla para darle la forma ya lo que viene a ser la nariz. Recuerden que no hacerlo tan grueso, es solamente darle la forma. Ustedes pueden darle el tamaño que deseen. Yo he decidido poner una nariz exageradamente grande para que quede bien. Ya depende de estilos y gustos. Vamos secando, dejamos ahí unos minutos, tal vez 5 minutos con el secado ahí, no moverlo, y podemos darle la forma. Acá he decidido un poco más pequeño, ya que estaba muy ancha, no por el alto sino por el ancho, y vamos dándole la forma ya. Vamos a seguir secando. Acuérdense que el secado es muy importante. Acá estoy usando lo que viene de cemento puro, ya que deja otro alisado y seca un poco más rápido cuando se hace con cemento puro, pero también se gasta bastante si es una maceta. Si son para pequeños detalles, ¿no? Acá le vamos a dar la forma, digamos con el dedo a veces húmedo, para que la maceta, digamos la nariz tenga una forma curviadita, no recta. Dejamos unos minutos, como siempre, en cada paso vamos dejando unos 5 minutos, y mientras que se va secando la parte de la nariz, podemos ir haciendo ya lo que viene a ser las orejas. Siempre humedecer antes de poner la mezcla. La mezcla no debe ser bien seca, sino un poco manejable. Y aparte, para que se impregne, por eso se moja. Y si pueden, le echan un poco de puro, ¿no? Acá vamos a hacer las orejas. Ya es cuestión, como le digo, de estilos y gustos, ¿no?
Yo estoy haciendo de esta forma, capaz a ustedes les gusta como hicimos la maceta también de cerdito que tengo en el canal, que si no lo has visto te sugiero que vayas a verlo. Tengo una lista de reproducción con todos mis videos, cada video distintos modelos, distintas medidas. Así que vamos haciendo y vamos dejándolo secar, así vamos por pasos, haciendo, dejamos secar 5 minutos, bueno, con el secado ahí, con el echamos seco, el cemento puro, y dejamos secar 5 minutos, y así vamos avanzando poco a poco, ¿no? Es para que la mezcla no se vaya a cuartear ni nada, ni a desparramar, ¿no? Por el movimiento. Y le vamos dando la forma, siempre vamos a humedecer los dedos para que sea más fácil, y con un poco de cemento puro vamos a darle todo lo que viene a ser la forma ya de nuestro hipopótamo. También hemos hecho macetas de murciélago en el canal. ¿No lo has visto? Corre a verlo. Hemos hecho una maceta de fuego, sino como una, digamos, una maceta donde puedes meter tus piedritas y un poco de alcohol. Tiene otro nombre, hay otro que no se gasta tanto. Así que corre a verlo ahí también. Bueno, mira, acá ya está casi acabado. Y le dejamos secar y hasta el día siguiente que lo vamos a curar y tarrajear. Bueno, me estaba olvidando. Antes de eso, lo dejamos unos 10 minutos y le vamos a comenzar a hacer los orificios a lo que viene a ser la nariz. Ya como les digo, pueden seguir la forma que yo hago, pueden hacerlo como ustedes deseen o como el cliente, digamos, les sugiera, ¿no? Recuerden que cada maceta que hagan ustedes, que sea un modelo único o que no se vea en el mercado, tiene un valor adicional, ya que ese modelo no lo van a encontrar en otro lado y ustedes deben aplicar eso. Vamos haciendo los orificios, 10 minutos, como le digo, después de haber hecho todo eso, comenzamos en los orificios, que no esté bien duro, si no se va a comenzar a rajar lo que hemos hecho. Y así lo dejamos todo ya casi listo. Miren, esto ya es al día siguiente, ya miren cómo quedó, con una lija delgada podemos pasarle. Ahora simplemente esperamos, curamos y tarrajeamos. Bueno, miren, este es el acabado final ya curado y tarrajeado. Bueno, si no sabes cómo tarrajear, te dejo acá un video para que aprendas a tarrajear. Si no, lo ves en mi lista de reproducción de mi canal. También le hemos puesto los puntitos, lo que es la oreja, las cavidades de la nariz, lo que viene a ser las orejas. Así que si te gustó el video, no te olvides suscribirte al canal y activar notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. También este año se viene con todos maceteros y maceteras, nuevos proyectos, nuevas técnicas, así que no se olviden de suscribirse y nos vemos hasta la próxima.